Bueno, María, te conocerás ya de memoria todos los rincones del Tribunal Supremo porque no has salido de allí durante toda la semana. De todas las declaraciones que hemos escuchado, ¿cuál crees tú que es la más incriminatoria hacia la gran trama de corrupción que salpica al Gobierno? Pues mira, curiosamente, una que es de descargo para sí misma, que es la de la expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera. Curiosamente, y aunque parece que exculpaba al ministro Ábalos con sus declaraciones, dejándole fuera de esa ecuación, de ese tándem perverso o peculiar, como ella misma definía a Koldo García Izaguirre en el trato, Aldama Koldo, Isabel Pardo de Vera lanzó bastantes dardos hacia arriba, hacia esa orden ministerial firmada precisamente porque entonces era su jefe en transportes, hoy sentado en el banquillo de los acusados, y se desmarcó además de esas indicaciones para comprar las mascarillas a Soluciones de Gestión que parecía que venían a través de una instrucción que se ha disipado en el ambiente como si fuese prácticamente una invención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo cierto es que yo he visto tintes comunes en la estrategia de defensa de una persona que está imputada en la Audiencia Nacional, por lo cual también su declaración en el Supremo hay que cogerla con imperdibles, porque ella no va a declarar o a testificar nada incriminatorio en su futuro procesal, pero hay una estrategia ciertamente común de alguna manera y en algún momento ajustando cuentas con los guardias civiles encargados de esas pesquisas a los que ya atribuye que ciertamente hubo mensajes o correos o contenido incautado en los teléfonos de los principales acusados que fue descontextualizado, que es un poco lo que planteaban también las defensas de Koldo y Ábalos. Claro, bueno, a mí es que la película de atacar a la UCO la llevamos viendo desde el primer momento en el caso de Begoña Gómez, en el caso del hermano de Sánchez, también en el caso de Adamuz, ¿no? Porque desde Adif están diciendo que, bueno, que las pesquisas de los investigadores que forman parte de interpretaciones de la Guardia Civil. Y ahora que también lo veamos en el Supremo, en este caso con Pardo de Vera, lo único que nos hace es confirmar que efectivamente una de las estrategias de todos estos presuntos corruptos que están siendo juzgados consiste en atacar en este caso a los agentes que están ejerciendo como policía judicial. Sí que es cierto que Pardo de Vera la hemos visto en una causa, pero tiene otras dos, porque efectivamente está implicada también en el caso de obras públicas y en otros casos derivados de la red corrupta que se está investigando desde el Tribunal Supremo. El hecho de que Ábalos fuera cesado, pero ella fuera ascendida y pasara de ser de presidenta de Adif a secretaria de Estado de Transportes, pues lo que hace es confirmar que ella estaba perfectamente protegida dentro del Gobierno, ¿no? Y hombre, ella se escandaliza por todo lo referente a Soluciones de Gestión, que en efecto fue la sociedad o una de las sociedades que nutrió de comisiones ilegales a la trama, pero es que hay que recordar que también adjudicó un contrato a Inyo, que era una empresa fantasma constituida por un ciudadano de nacionalidad china que se dedicaba a la compraventa de motocicletas y que de la noche a la mañana se dedicó a la comercialización de mascarillas. Estamos hablando de otros 2,1 millones de euros que se suma a los 12 millones de euros a Soluciones de Gestión. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, cómo acaba Pardo de Vera, pero yo creo que tiene un recorrido judicial, un horizonte judicial bastante complicado. Olvidó dos cuestiones relevantes de Isabel Pardo de Vera, de las que aparecen recogidas en el sumario que le ha llevado a estar investigada en la Audiencia Nacional. La primera de ellas es una reunión que aflora, que mantuvo con el empresario Pepe Ruz, que es el propietario de Levantina y que también es una de las empresas señaladas dentro de la trama de la obra pública, la pata de Santos Cerdán, que está ahora un poquito en el letargo, pero que revivirá próximamente cuando finalice esta causa y se avance con el procedimiento judicial, que llevará también a un nuevo juicio para aquellos que tienen que responder por esta otra cuestión de los amaños y de las mordidas. Y también olvidó que, aunque ella dice que al señor Aldama le vio puntualmente y se escandalizaba por verle en el ministerio, pero no tenía, por el contrario, ningún tipo de problema para contratarle a su empresa, que ya conocía
como proveedora cierta del número de mascarillas que estaban reclamando desde el Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y de Adif para ese momento de pandemia y aprovisionamiento del Gobierno antes de que se firmase la orden ministerial, que esto es algo que se ha pasado un poquito por alto en la comparecencia del Alto Tribunal. Lo cierto es que la señora Pardo de Vera se reunió con Víctor de Aldama, acompañada por Koldo, y a instancias del señor José Luis Ábalos en las oficinas centrales de soluciones de gestión. Y eso también aparece recogido y curiosamente fue un lapsus, no sé si intencionado o deliberado, que ayer no mencionó cuando le preguntaban por su relación, por su trato con Aldama. Yo creo que lejos de complicar la vida a Aldama, que ya había reconocido la mayor parte de las cosas que se dijeron sobre él, lo que ha es acreditado que efectivamente el Ministerio era una central de tratos, de negocios que nada tenían que ver con la gestión de las cosas propias de transporte, sino con intereses de esa trama a la que se incorporaron Ábalos y Koldo, llegando incluso a ocupar el despacho del ministro cuando él no estaba. Claro, Víctor de Aldama llegó a decir hace ya varios meses algo muy interesante y que pasó desapercibido y que no ha salido esta semana en el juicio, y es que Pardo de Vera no solo le conocía de encontrárselo puntualmente en el ministerio, sino que es que Pardo de Vera estuvo al menos en una ocasión en su despacho y nadie le ha preguntado por este extremo a la exsecretaria de Estado, ¿no? Y tendrá que dar explicaciones porque a mí me consta que Víctor de Aldama tiene pruebas de todo esto. Y es que además, como bien acabas de decir, ella también aparece en el informe Cerdán relativo a una serie de conversaciones entre Cerdán y Koldo García Izaguirre, donde hablaban del amaño de obras públicas y donde se hacía referencia a que Pardo de Vera estaba perfectamente al tanto de todo lo que ocurría y de que había adjudicatarios de obra pública, que hay que recordar que es que esa causa se abre por el presunto amaño de esas obras públicas que tenían hilo directo con Pardo de Vera. Pero es que aquí hay una estrategia perfectamente diseñada para parecer que esta señora poco menos que andaba por allí, que de lo que se enteraba, de las irregularidades que se enteraba, las denunciaba, ¿no? Porque sacó pecho diciendo que bueno, que sí, que reconocía que en su día movió el currículum vitae de Jessica Rodríguez para que la contrataran en empresas del Ministerio de Transportes, pero que cuando ella se dio cuenta de que era la pareja de Ábalos, de alguna manera, pues paró, ¿no?, el hecho de que pudiera seguir trabajando para estas empresas públicas. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo para marcar distancia con Víctor de Aldama se refería a él esta semana en el Supremo como Gonzalo Víctor, que es algo que me llamó poderosamente la atención. Sí que es cierto que Víctor de Aldama se llama Víctor Gonzalo, pero el hecho de que Pardo de Vera, que es una persona muy inteligente, diga Gonzalo Víctor, pues en fin, a mí me parece una estrategia muy, muy vasta de intentar hacerle ver al juez, ¿no?, al tribunal, que no han tenido relación, pero que es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Dos cuestiones importantes para cerrar. La primera, y no menor, es el hecho de que la señora Isabel Pardo de Vera efectivamente participó en esas contrataciones, tenía constancia de esas situaciones y como mínimo, dado que era la máxima responsable de Adif, a través del cual se estaban articulando algunas de las gestiones directas, tanto de los contratos de la examante de Ábalos como de la incorporación de mascarillas al gobierno, no era ajena tampoco a esos tejemanejes, a esa amistad directa entre Koldo y Aldama. Segundo, que es algo que también ha pasado desapercibido en esa gestión de las mascarillas, los fletes para transportarlas desde China, en origen, hasta España. Una misión que se le encomendó a Koldo García Izaguirre y que tiene que ver con una serie de fletes en los que se sospecha que hubo información privilegiada a la aerolínea Air Europa, que se benefició de buena parte de esos trayectos. Sobre todo, esto abona el terreno a que la próxima semana el CEO de Globalia, que es la matriz de Europa, el señor Javier Hidalgo, dé su versión, ahora que tú además has contado en el debate que su empresa está siendo investigada por un rescate opaco. Efectivamente, son 475 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó en forma de rescate, que se había intentado en numerosas ocasiones que se investigara cómo se llevó a cabo esa inyección de dinero público en la instrucción del juez Peinado,
que es el magistrado que investiga a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, pero que de alguna manera se había evitado que continuara por esa línea reconduciendo la instrucción. Y publicamos que ya hay un juzgado que está investigando por prevaricación al número 2 de la SEPI, precisamente por haber aprobado ese rescate a pesar de que la aerolínea no cumplía con los requisitos. Entre otros, Air Europa no podía mantener deudas con la agencia tributaria y en ese momento tenía una deuda con Hacienda de casi 60 millones de euros. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo eso. Pero Hidalgo en el Supremo va a tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Y una de ellas es precisamente ¿por qué, a cambio de que el Ministerio de Transportes adelantara la publicación de una nota de prensa referente a que se iba a inyectar, a que se había aprobado ese rescate a la aerolínea en plena pandemia del coronavirus, Air Europa pagó unas vacaciones en Marbella al exministro José Luis Ábalos? Concretamente lo que hicieron fue pagar el alquiler de un chalet que se llamaba Villa Parra, que colindaba con un prostíbulo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y sobre todo cómo acaba salpicando todo esto de nuevo a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? A la que la trama recurrió para acelerar todo este rescate.